Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por sumarse a esta actividad que organiza la Comisión del Abogado Senior. Gracias también al doctor, gracias al doctor Radiboy también, que amablemente aceptó esta invitación. De mi parte, y antes de presentar formalmente al doctor, comentarles que somos miembros de la Comisión Senior. Esta comisión es muy nuevita, por eso mucho no se conoce. eh, Hace tres añitos que está, y surge a partir de ver cómo le costaba a aquel abogado que se recibe de grande insertarse en el ejercicio de la profesión. Nuclea justamente a aquellas personas que se reciben de grandes, bueno, sabemos que no es lo mismo cuando uno se recibe de joven, porque en sí ya desde la carrera interactúa de otra manera con sus compañeros, con los profesores. Eh, Estudiar de grande implica un estudio bastante en soledad, como yo le decía al doctor, ya sea porque tenemos otro trabajo o porque tenemos familia. Entonces ya eso de juntarnos con los compañeros a estudiar o de ir el sábado al bar y hacer ese tipo de relaciones que después ayudan en el ejercicio de la profesión, todo eso no lo tenemos. Sumado a eso está todo ese prurito y esa vergüenza que tenemos los grandes de preguntar. Entonces se nos hace mucho más difícil al momento de empezar a trabajar, ejercer la profesión. Eh, Justamente por eso, bueno, creamos esta comisión que fue muy bien aceptada por el colegio, inmediatamente les encantó el proyecto, la idea. Tenemos un grupo muy grande que nos ayudamos entre todos y cada uno también conoce algún abogado más experimentado y colabora con nuestras dudas. Y tratamos de realizar actividades que abarquen las distintas ramas del derecho, justamente porque somos una comisión, no somos un instituto, y la idea es que, bueno, que se aporte con cada actividad acerca de las distintas materias y las distintas ramas. Así que bueno, acá veo gente joven, yo los invitaría a la comisión, pero veo que son muy jóvenes. Nos reunimos, igualmente les comento, que nos reunimos el segundo martes de cada mes y dentro de esas reuniones presenciales siempre abordamos algún tema del derecho que lo da una persona más experimentada para que la charla también sea útil. Aparte de, bueno, la sección en sí de lo inherente a la comisión. Pasamos ahora, sin perder más tiempo, a presentar al doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvina Rapetti, soy parte integrante de la comisión también y para mí es un honor tenerlo al doctor Pablo Radiboy, quien fue mi profesor en la carrera. Bueno, el currículum lo resumí un poquito porque si no estoy media hora, así que es procurador y abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, ejerció la profesión en forma liberal entre el año 93 y 98. Sus antecedentes en los cargos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires son auxiliar letrado de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca, adjunto de defensor oficial de la Unidad de Defensa número 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, defensor oficial a cargo de la Unidad de Defensa en número 5 de Bahía Blanca. Y de 2018 se encuentra a cargo de la Defensoría General del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Desde 1994 se ha desempeñado como profesor en distintos niveles educativos, entre ellos es profesor de la Cátedra de Derecho Penal 2 en la Universidad Salesiana de Bahía Blanca desde el año 2018 hasta el presente, además de haber participado en numerosos congresos, concursos, conferencias y seminarios. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que bueno, gracias por la presentación. La verdad que es un honor para mí estar acá en el Colegio de Abogados, eh, lugar al que considero un poco también mi segunda casa desde el punto de vista profesional. Apenas recibido
formé parte de la Comisión de Jóvenes Abogados, integré o estuve también a cargo varios años junto a la doctora Fátima Leved, del consultorio jurídico gratuito. Así que la verdad que siempre venir acá es un placer y obviamente invitado por esta comisión, que también es un honor, fundamentalmente porque veo que están interesados en la materia penal y nosotros la verdad que con todo gusto, cada vez que nos llaman para dar una charla, estamos dispuestos a tratar de mostrar una visión, a veces por ahí medio desde el punto de vista de la defensa, pero tratando de ser los más objetivos posibles, ¿no? Justamente cuando me invitaron, me preguntaron sobre qué tema quería hablar, yo les dije que, bueno, que lo propusieran la comisión, que no tenía ningún problema abordar ningún tema. Y justo eligieron uno que es bastante candente, ¿no? Que está bastante en la mira todos los días respecto de las partes procesales, las reformas que se han venido haciendo. Y casualmente, o no, pero bueno, justo ahora el 28 de septiembre se cumplieron 25 años de la reforma de la 11922 que instauró el sistema acusatorio en contraposición al que estaba anteriormente, que era el inquisitivo. Acusatorio adversarial, vamos a hacer hincapié también en esa palabra, ¿no? Acusatorio, sistema acusatorio y adversarial. ¿Por qué? Porque justamente le dio mayor preponderancia a las partes, tanto al particular damnificado, a la víctima, al fiscal y inclusive también al imputado a través de su abogado defensor. Fue un cambio de paradigma sustancial porque dejamos de tener digamos que pelearnos contra quien decidía, que era el juez, ese juez instructor, que era el que estaba a cargo de la investigación, el que disponía las diligencias procesales, y el fiscal y el defensor estábamos sentaditos ahí un poco esperando a ver qué era lo que resolvía, si le pasaba la causa al fiscal o no para acusar. El fiscal acusaba y nosotros nos defendíamos de la investigación que había hecho la persona que tenía que resolver. Parece un poco ridículo hoy viéndolo a la distancia, pese a que hay ámbitos a nivel nacional que todavía se sigue utilizando este sistema. Ustedes habrán visto lo que son las investigaciones de uno de los tribunales más famosos de la Argentina, como es Comodoro Pi, en donde el juez decide si investiga a él o si le pasa la investigación al fiscal. Generalmente en donde hay algún interés político se la queda el juez y no se la pasa al fiscal y viceversa. Cuando al juez no le interesa o no le genera cierto poder esa causa, se la termina tirando al fiscal para que la investigue él. Es un sistema que considero en algún punto, desde lo que son las garantías constitucionales, bastante perverso, ¿no? Porque, reitero, tener que defenderse de lo que investiga quien en definitiva va a terminar resolviendo, parece bastante contradictorio. Hoy la defensa se realiza contra los requerimientos de los fiscales, que si bien están a cargo de lo que es la acción pública, tienen la obligatoriedad también de ser objetivos. En este sentido, a veces pareciera que ellos no están así, pero la ley los obliga a ser lo más objetivos posibles, tratando de averiguar o de llevar a buen puerto una investigación en donde se ha cometido un delito. Asimismo, también el defensor hoy es parte fundamental porque, reitero, no solo tiene la facultad de defensa del imputado, sino que también en algunos casos, si bien no lleva adelante una investigación paralela, también tiene la facultad de poder pedir pericias, de traer testimonios. Nosotros a través en la Defensoría Oficial de acá de Bahía Blanca tenemos una instructora judicial, si bien hoy está cumpliendo otras funciones por la falta de personal que tenemos. Como es sabido, en toda la provincia de Buenos Aires hay una faltante más o menos de 700 vacantes entre jueces, defensores oficiales y fiscales. Hoy llegamos también, como los fiscales, a tener un defensor cada 2 defensorías, es decir, están con el doble de trabajo. Y bueno, la instructora que teníamos la tuvimos que poner a hacer tareas de otra índole, pero también tenemos peritos,
tenemos peritos psicólogos, peritos trabajadores sociales, peritos médicos. Es decir, que la defensa hoy ya no ocupa ese rol un poco pasivo que tenía antes, sino más bien, en cierta manera, más activo, sin llegar a ser una investigación paralela, pero sí generando prueba por sus propios medios y a través de sus auxiliares. En el caso de los abogados particulares, esto también se hace a través de peritos particulares, a través de la asesoría pericial, que también es una oficina aparte de la que tiene la Fiscalía, y por ende, entonces, hoy podemos hablar que las partes en este proceso adversarial tienen muchísima más actividad de lo que tenían con anterioridad. Ahora bien, el defensor penal hoy, y conforme a la Constitución, tiene que actuar, y bueno, recién hablábamos un poco antes en casos en donde por ahí hay hechos que no obviamente entiende cómo pueden haber sucedido, en casos en donde por ahí los domingos la familia le pregunta cómo estás defendiendo ese hecho o esa persona. Lo que nosotros siempre aclaramos es que sin la participación de la defensa no hay sentencia legítima posible. Y esto tiene que ver con justamente que si queremos la aplicación de una condena, necesariamente tiene que haber una defensa, que en este caso tiene que ser idónea, eficaz, adecuada, para que esa sentencia legítima sea posible. Por ende, quien controla esto, obviamente, va a ser el juez, ¿no? Respecto de si estas defensas tienen estas características, porque es el principal, o debería ser el principal interesado, de que eventualmente a posteriori no se declare la nulidad de un juicio por que se detecta o algún estado de indefensión o alguna cuestión que acarrea alguna nulidad. En definitiva, salvaguardar el debido ejercicio de la defensa y el debido proceso legal, ¿no? El propio juez entonces es el interesado. Yo acá hice un esquemita bastante simple, pero siempre es mejor para poder visualizar algo, ¿no? Tenemos que una defensa idónea, adecuada y eficaz es igual a una sentencia legítima. Sin estas características no puede haber una sentencia legítima. No nos vamos a poner a discutir sobre el rol del fiscal, porque es otro tema y no es el que nos convoca, pero en el caso que nos ocupa a nosotros, tanto desde el punto de vista de abogados particulares, como representando al particular damnificado o a una simple víctima, debemos ejercer estas defensas de esta manera. Es muy importante por parte del defensor entonces establecer desde el primer momento una estrategia de defensa, una teoría del caso que tenga estas características, ¿no? A veces, en muchos casos, esa estrategia se puede desarrollar desde el primer momento en que citan al imputado, que es a la declaración indagatoria prevista en el artículo 308. Nosotros en la Defensoría, por una cuestión de, si se quiere, de lo que nos ocurre habitualmente, que conocemos al imputado 5 minutos antes de la declaración, muchas veces, por lo general, no lo hacemos declarar, hasta tanto poder corroborar determinados extremos, ¿no? Como para poder estar seguros de que la estrategia que estamos fijando desde un principio va a poder ser sostenida en el tiempo y no después retrotraernos o contradecirnos y eventualmente dejar con poca credibilidad al relato de los hechos que nos hace nuestro asistido. Así que por más que muchas veces, a veces está en juego también pareciera, si bien no es así, pero a veces los fiscales amenazan con eso, ¿no? Bueno, pero entonces le voy a pedir la detención si no declara, entonces va a quedar detenido. Bueno, veremos, qué sé yo, la que decide si queda detenido o no es la jueza de garantías o el juez de garantías. Pero antes de decir o dar una declaración de estuve con fulanito ese día, esa hora, bueno, ok, veamos, llamemos primero a fulanito a ver qué nos dice, y después de ahí vemos si declarás esto o no. Siempre está la posibilidad prevista en el artículo 317, en donde se puede pedir declarar en cualquier momento del proceso.
Existe un poco esa idea y yo creo que a veces los abogados particulares tienen mayor presión respecto de si no declaro desde un primer momento, es como que estoy admitiendo la responsabilidad del hecho que me está imputando la fiscalía, y eso no es así. A lo largo del proceso seguramente vamos a ver que una buena declaración, sea en el momento que sea, va a ser el basamento fundamental de la defensa, como para llegar a un buen puerto, que en el caso del resultado que tenemos que buscar, obviamente el primero será la absolución y en su defecto la aplicación de la menor pena posible, ¿no? Pero bueno, decía, a veces es medio tentador dar ese tipo de versiones así a la ligera, que después generan más problemas que soluciones o que no se pueden sostener. Hoy justamente también estábamos hablando al principio de la charla con las colegas de acá de la comisión, lo difícil que está también ejercer la materia penal. Hoy hay, digamos, una serie de reformas que se han hecho a la 11.922 en estos 25 años, tanto al Código Penal como al Código Procesal. Se calcula que más o menos se han hecho como 40 reformas, algunas de trascendencia, otras más o menos que han pasado inadvertidas, pero que han desdibujado un poco el proceso acusatorio adversarial. Por eso está bueno que desde el Ministerio, tanto el Ministerio Público, nosotros tenemos capacitaciones permanentes y obligatorias, y desde los colegios de abogados también se convoquen a este tipo de charlas como para poder más o menos ayornarnos o estar al tanto de cómo viene la cosa, ¿no? A veces no quedarnos, sobre todo en determinadas ramas del derecho, que avanzan tan rápidamente, que son tan dinámicas. La rama del derecho penal, como comentábamos recién también, es una de las que se ha vuelto más dinámicas. Cuando yo recién arranqué a trabajar en la profesión, la más dinámica era el derecho comercial, en donde teníamos un código de comercio que era un socotroco así, un mamotreto, donde había 20 artículos que eran los originales de Vélez y el resto eran leyes agregadas. Bueno, hoy con la materia penal pasa más o menos algo parecido. Y se ha perdido entonces, yo creo que va a haber que hacer una reforma en breve, tanto del Código Procesal como del Código Penal, para que no se produzcan determinadas inconsistencias, determinadas incongruencias. Ayer estaba leyendo que se condenó a un muchacho en un juicio abreviado a 4 años y medio, 4 años y 8 meses, por atacar con una tijera, causándole 3 heridas en el cuello a una persona por tentativa de homicidio. Pensemos que en este momento, si hay alguien robando un kiosco con un arma cargada y se lleva un chicle, un atado de cigarrillo, la pena arranca de 6 años y 8 meses. Es decir, o el valor vida está muy barato y la propiedad muy alto, o algo pasa, ¿no? Igualmente todos los proyectos de reforma están tendiendo a agravar las penas, pero se ve que algunos bienes jurídicos están como desfasados, ¿no? No puede ser que una tentativa de homicidio, aparte en este caso puntual que les comentaba, con un dolo directo de homicidio, no es que se le cayó la tijera de casualidad en el cuello, de casualidad no lo mató, y bueno, en 4 años y 8 meses estamos afuera, y con un robo de uno en chicle por llevar un arma cargada, nos terminan tirando 7 años por la cabeza. Esas cosas, así como también en el tema procesal, ahora por ahí nos vamos a poner a discutir. Yo no tengo problemas que hagan preguntas en el medio de la disertación o al final, así que como se sientan más cómodos ustedes, si me quieren cortar y hacer una pregunta, ahí mismo la evacuamos. Pero en materia procesal, decía, este proceso adversarial me parece que también ha quedado desbalanceado. Por ahí es una apreciación personal mía y también desde el punto de vista de la defensa, en donde siempre estamos del lado del imputado y no tanto del particular damnificado o la víctima, aunque a veces nos toca estar, alguna participación tenemos. Nosotros tenemos una oficina de asistencia a la víctima de violencia institucional. Acortamos un poco la materia, antes era de asistencia a víctimas de todo tipo de delito,
porque un poco a veces estábamos medio empalmando nuestro trabajo con lo que también hace la Oficina de Asistencia a la Víctima en la Fiscalía. Y como en casos de violencia institucional la Fiscalía por ahí investigaba muy por arriba, o por ahí enseguida se cerraban las causas, nos pusimos más precisamente a tener una oficina específica en ese sentido, y a veces estamos del lado también de la víctima, en el caso de que ha sido golpeado por la policía, o incluso a fin del año pasado tuvimos el caso de una muerte, en donde nos presentamos con particulares damnificados por la familia de la persona que había muerto a manos de un tiroteo con la policía. La defensa eficaz implica también que haya una actividad probatoria impulsada no solo por el fiscal, decíamos, sino también por la defensa. En algunos casos a veces se observa una nula actividad probatoria que puede ser parte de alguna estrategia de defensa. Recordemos que el imputado siempre goza del principio de inocencia, que debe ser destruido por parte de la acusación, pero en muchos otros casos vemos que esa inactividad a veces genera un estado de indefensión. Es difícil, ¿no? Es difícil distinguir cuando una persona está así directamente sin ningún tipo de defensa, o cuando su abogado ha decidido la estrategia, como en el truco, de jugar callado, ¿no? Y que, bueno, que me pruebe el fiscal lo que está diciendo que yo cometí. Pero bueno, en este sentido también acá el juez es donde tiene que estar atento, porque justamente para tener esa sentencia legítima va a necesitar una defensa que sea de estas características, ¿no? Eficaz, adecuada, y no un solo ver pasar la etapa de la investigación penal preparatoria, fundamentalmente, sin hacer nada. También en la práctica a veces observamos muchos abandonos de defensas en la etapa sobre todo de juicio, y nos genera bastantes problemas por algo que veníamos charlando recién también antes de empezar la charla, en el sentido de que la visión de la estrategia de la defensa generalmente es muy personal. A veces nosotros conversamos con otros abogados, con otros defensores oficiales, y por ahí tenemos una postura diametralmente opuesta en relación a cómo encarar la defensa de un mismo caso, ¿no? Por eso es muy difícil también agarrar una causa por la mitad cuando ya fue iniciada por otro abogado. Por eso siempre pedimos que haya bastante responsabilidad al asumir la defensa penal en una causa, para no afectar este derecho que puede verse alterado en el caso de que el de una causa pase por muchas manos, ¿no? Digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rubano Torres contra El Salvador, estableció que todas estas cuestiones, inclusive por parte de los estados, cuando no se permiten las adecuadas defensas penales, no se permiten que hayan defensas idóneas, adecuadas, eficaces, para que en definitiva podamos llegar a una sentencia legítima, sancionó, decía, a El Salvador por distintas cuestiones que se venían observando en las causas penales, tales como interferencia entre las comunicaciones entre abogado y su defensor, y su defendido, perdón, allanamientos a estudios jurídicos, falta de acceso fluido al expediente. Tenemos organismos internacionales entonces que también velan porque estas defensas tengan determinadas características como para considerar que una sentencia se ha dictado dentro del marco de lo que es el Estado de Derecho. Acá actualmente estamos escuchando contra la ineficiencia respecto de las políticas en materia de seguridad, barbaridades como que, bueno, vamos a grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos, vamos pareciera algo como surrealista, ¿no? Porque decir eso es decir, vamos a acabar con el Estado de Derecho, directamente.
primero y principal no se podría hacer por una cuestión constitucional, pero aún así, si se llegara a eso, estaríamos hablando de acabar con todas y cada una de las garantías del proceso, del debido proceso legal y el del derecho de defensa en juicio, ¿no? Que es su principal bastión. Dicho esto y volviendo un poco al tema, el sistema acusatorio adversarial, desde mi punto de vista, es el mejor posible, pero para esto también tenemos que aclarar, como cuando hablamos de la democracia, ¿no? Es el mejor sistema posible, pero tiene sus falencias, ¿no? Es perfectible, no es que no tenga ninguna dificultad. En definitiva, no tenemos que confundir muchas veces el sistema acusatorio con el debido proceso, son dos cosas distintas. Y podríamos decir que el sistema acusatorio es una condición necesaria para que exista el debido proceso legal. Pero ojo, a veces bajo el ropaje del sistema acusatorio también se pueden producir prácticas arbitrarias. A 25 años de la implementación del Código Procesal Penal o este sistema acusatorio, dejando de lado el anterior inquisitivo, vemos nosotros que hay graves distorsiones. Esto también lo charlábamos recién, ¿no? La ley sale, parece perfecta, uno lee el código y está todo bien, pero después cuando se la aplica empieza a haber pequeñas distorsiones que terminan en algún punto afectando algunas bases de este sistema. Yo las tres distorsiones más grandes que veo, por lo menos en la práctica, son, en primer lugar, la falta de centralidad del juicio oral. Hay como un abuso del juicio abreviado, este acuerdo entre fiscales y defensores respecto de una calificación legal y una pena, muchas veces aceptada con un consentimiento no muy informado por parte del imputado, o bajo presiones tales como que, bueno, si firmás el abreviado salís en libertad, o la agravante, como le dicen en algunos departamentos judiciales del conurbano, la agravante de ir a juicio, ¿no? El fiscal me ofreció 7, me dijo que si íbamos a juicio me pedía 12, y sé que el tribunal me va a dar 10. Entonces, bueno, me declaro culpable y cumplo 7, porque va a ser mejor negocio que ir a probar suerte. A eso le llaman la agravante de ir a juicio, porque pareciera como que entre que el fiscal me ofreció los 7 años y el pedido que hace de 12 en el juicio, no pasó nada, porque la investigación penal ya se terminó, no hay ningún agravante respecto de la situación procesal, ni el hecho ya se cometió, y bueno, pareciera que como hay que ir a juicio es un agravante más. Hay departamentos judiciales, acá en Bahía Blanca es uno de los que más juicios orales se hacen, inclusive de la provincia en relación a juicios por jurado, es el que más juicios por jurado ha hecho. Pero hay departamentos judiciales como La Matanza que tienen un 90 y pico por ciento, 96% de juicios abreviados. O sea, prácticamente el juicio oral y público no existe. La renuncia a ese derecho de ir a juicio está pasando un poco como lo que, no sé si alguna vez estuvo acá en Bahía el doctor Martín Sabelli, que es defensor oficial en San Francisco, en Estados Unidos, donde él comentaba esto, ¿no? Que en el sistema que tienen en Estados Unidos es mucho más barato siempre declararse culpable que ir a juicio, porque ir a juicio hay que ir preparado como para la guerra, además de todo lo caro que sale un juicio en ese sentido. También le aplican esta agravante de haber elegido ir a un juicio en vez de haber arreglado un abreviado con el famoso plea bargain con el fiscal. Bueno, si se ponen a buscar en Netflix hay miles de series respecto a este tema, ¿no? De lo que pasa en Estados Unidos. La renuncia a ese derecho a ir a un juicio oral, en estos casos es una distorsión grave del sistema que lesiona el derecho de defensa y hace desaparecer ese equilibrio de poder, ¿no? Ese equilibrio de poder en este sistema acusatorio adversarial. Por ende, siempre nosotros también aconsejamos no tomar una causa pensando como estrategia que la vamos a sacar por juicio abreviado, aun cuando
nos toca actuar en casos en donde está todo perdido desde el minuto cero, prácticamente no hay nada para hacer, lo encontraron con el cuchillo ensangrentado, la víctima a los pies a sus pies, y bueno, y con 20 testigos que dicen que lo vieron cuando la mataba. Aún así, creo que vale la pena, y sobre todo tener en cuenta que la investigación penal preparatoria justamente se llama así porque es preparatoria para ir al debate oral. Algo de prueba hay que tratar de producir, ¿no? Porque inclusive en aquellos casos en donde la defensa trata de posicionarse en algún punto más favorable como para que al imputado no se lo lleven puesto con la pena que quiera la fiscalía, se va a conseguir también un mejor juicio abreviado que si no hubiéramos producido nada de prueba, ¿no? Aunque sea testimoniales sobre que era buena persona, que iba a misa todos los domingos, que era monaguillo, que ayudaba a cruzar las esquinas a las viejitas, cualquier cosa. Cosa como para que podamos, frente a la fiscalía, que en esos casos está bien pertrechada con respecto a las pruebas, también plantarse del otro lado, como diciendo, bueno, acá estamos nosotros y vamos a ejercer una defensa. Lo segundo que vemos es, como distorsiones graves, también la falta de lógica adversarial en los juicios orales. Estoy hablando de los juicios técnicos, no tanto de los juicios por jurado. ¿A qué me refiero cuando hablamos de esta falta de lógica? Hay un mal uso, por ejemplo, de las declaraciones previas de los testigos prestadas en las investigaciones penales preparatorias. La declaración que vale es la que se presta en la audiencia de debate oral. Esa es la que vale. Lo que pasa es que generalmente con la excusa de que, bueno, hay alguna contradicción en lo que dijo en la investigación penal preparatoria, se incorporan por lectura al debate ese tipo de declaraciones que fueron prestadas solamente frente al fiscal, no frente al fiscal, la defensa y los jueces que van a decidir, como sí se hace en el juicio oral, en el debate oral, y por ende terminamos reproduciendo prueba escrita que se ha hecho durante la investigación penal preparatoria en la audiencia de debate oral. Esto es una grave distorsión porque inclusive con la excusa de que la declaración que se prestó en la investigación penal preparatoria fue más cercana en el hecho, al hecho, ¿no? En el tiempo, pareciera como que tiene más validez y los jueces ya la leen y resuelven en base a eso. Esta es una de las graves distorsiones respecto de esta lógica adversarial en donde se inclina a la balanza para el lado que generalmente le conviene más al acusador. Justamente también hay un mal uso de la facultad de contraexaminar por parte de los jueces. Los jueces no pueden hablar o no pueden preguntar si no es para hacer preguntas aclaratorias. No la pregunta que se le pasó al fiscal, la pregunta que el fiscal no supo hacer bien. Necesariamente esas preguntas deben ser aclaratorias o directamente no hablar. No digo todos los jueces, hay muchos que directamente ni hablan en los debates, pero en muchos casos ocurre y es una queja que hay en casi toda la provincia respecto a estas cuestiones. También la tercera distorsión importante es la de que todas las decisiones del proceso se deberían tomar en audiencias públicas, orales y contradictorias durante todas las etapas del proceso. Esto que a veces se está realizando en los procesos de flagrancia para delitos determinados debería aplicarse en todas las etapas del proceso. Un poco lo que está pasando en los sistemas procesales de tercera generación, que son sistemas en donde el juez directamente no tiene contacto alguno con la investigación penal preparatoria, directamente va así, sin ni siquiera legajo, ninguna anotación. Esto ocurre en sistemas procesales provinciales en Neuquén, en Chubut, no recuerdo si también en Catamarca, que ya tienen estos sistemas en donde el juez llega al tribunal a las 8 de la mañana,
hay una oficina de gestión de audiencias que le dicen, doctor, tiene que ir a la sala 25, y ahí se encuentra con lo que se encuentra. O sea, no leyó nunca nada. Y los que traen las pruebas son las partes, para reproducirlas oralmente en esa vista de causa, donde el juez va a decidir, sin estar contaminado por ninguna prueba de ningún tipo que se haya preproducido con anterioridad. En definitiva, hay algunos proyectos como para hacer algunas reformas. No son muy alentadores los proyectos, porque hoy, teniendo en mira que la cuestión punitivista está, digamos, de moda totalmente, los proyectos que hay van en sintonía con determinar que para determinados delitos sí o sí exista la prisión preventiva, directamente anulando el principio de inocencia, o que se vuelva a viejos conceptos para dictar esas prisiones preventivas, como el peligro de reiteración delictiva, etcétera, que hoy están medio encubiertos. Los jueces por ahí no se animan a bajar una preventiva diciendo que lo hacen en ese sentido, buscan a veces otros artilugios, pero que por lo general terminan afectando el derecho de defensa y sobre todo el principio de inocencia. En definitiva, el sistema acusatorio adversarial entiendo que es el mejor de los posibles hasta la fecha, pero atento a estas distorsiones, el mismo queda muchas veces desvirtuado, ¿no? Y en desequilibrio, por supuesto, en perjuicio de la defensa del imputado. Vamos a hablar de las partes ahora, ¿no? Hablamos un poco en general de lo que viene pasando con el proceso durante estos 25 años y estas distorsiones que uno va detectando. El particular damnificado, dentro de lo que era el original artículo 77 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, estaba facultado para presentarse, constituirse en ese carácter, e inclusive podía también presentarse, además, en conjunto, como actor civil, cuando busca una acción reparatoria. Generalmente esto no ocurre en las causas penales, en primer lugar porque la mayoría de los abogados estamos acostumbrados que las cuestiones penales se resuelven en juzgados penales y las cuestiones civiles en juzgados civiles. Los abogados de la matrícula que a veces también intervienen en los dos fueros saben o están más consustanciados con los digamos, parámetros que se manejan en los juzgados civiles y saben que una reparación en sede civil generalmente es más alta que una reparación en sede penal. No sé por qué hay esa distorsión, pero es real, siempre existe. Pero también a veces por desconocimiento no se reclaman daños, por ejemplo, que se podrían llegar a reclamar en sede penal, conjuntamente con la denuncia y con la presentación con particular damnificado, ¿no? Generalmente vemos que las reparaciones de daños o reparaciones civiles o de gastos médicos, etcétera, solo se ven en las causas de accidentes de tránsito con lesionados, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que saber que una persona que le rompieron la ventana para entrar a la casa, o la puerta, la cerradura, también tiene derecho a reclamar económicamente esa reparación. Si después está en el imputado poder cumplirla o no, es otro tema. Pero muchas veces vemos que no se reclaman pudiendo hacerlo. ¿Cuándo es la oportunidad para presentarse? ¿Hasta cuándo uno se puede presentar en el carácter de particular damnificado? Bueno, esto llevó a varias discusiones, en algunos casos hasta planteos de constitucionalidad, en virtud que el Código establece que la última etapa en la que se puede presentar a alguien con particular damnificado es en la prevista en el artículo 334 del Código de Procedimiento, que es la oportunidad en que el fiscal eleva la causa a juicio con la acusación. Hay algunos que extienden este plazo a la etapa o el plazo que tiene el imputado y su defensor para oponerse a esa acusación, que son 15 días más, pero bueno, días más, días menos. También es cierto que
de acuerdo a tratados internacionales que ha firmado la Argentina, el derecho a ser oído es un derecho humano reconocido, y poner una restricción al plazo en donde uno se puede presentar en este carácter lo consideran que es inconstitucional. Entonces, por eso hoy está bastante discutido cuál sería el plazo límite. Yo le diría que con un buen fundamento no habría plazo para un límite de plazo para poder presentarse en este carácter de particular damnificado. Siempre teniendo en cuenta también que hay que respetar dos principios, que son el de preclusión y el de progresividad, ¿no? Principio de preclusión, que establece que ya las etapas perimidas, las etapas pasadas, no pueden volverse a rever, y el de progresividad, justamente, que también está encadenado con él, que es el de ir avanzando sin poder retrotraer una situación a un estado anterior. Es un poco un sistema como de esclusas, en donde una vez que se cierra una compuerta, no se puede volver a abrir. La reforma de la ley 13.943 del año 2009 fue una reforma que también, desde mi humilde punto de vista, genera una distorsión o generó una distorsión en favor del particular damnificado. ¿Por qué digo esto? Fue una reforma importante sobre el rol de ese particular damnificado, reformó la 11.922, pero en algún punto alteró el equilibrio de las partes, porque si bien los convenios internacionales ya, e incluso el artículo 77, le daba la posibilidad a la víctima de un delito en presentarse como particular damnificado, había dejado de lado el criterio, el antiguo criterio de la Corte, en donde se decía que, bueno, que el querellante o acusador particular era una mera concesión legal que era susceptible de derogarse cuando el juez le diera la gana. Eso también ya había quedado, digamos, derogado por otros fallos, como el del caso Otto Wald, en donde se dispuso que el afectado por algún delito podía presentarse con particular damnificado con todos los derechos y atribuciones que la ley establece a cualquier parte en un proceso penal, porque también es parte en ese debido proceso legal que es necesario llevar a cabo, y por ende tiene que estar imbuido de todas esas garantías. Inclusive, bueno, el artículo 24 de la Corte Interamericana de la Convención Americana de Derechos Humanos establece determinados recursos para buscar amparo frente a determinadas situaciones en cualquier momento por parte de la víctima de un delito y presentarse como en este carácter. Terminó por darle al particular damnificado el carácter de un sujeto procesal de carácter autónomo. Esto, que ya había sido reconocido hasta la sanción de la 13.943, se vio ampliado aún más al poder ejercer él mismo, por sí mismo, sin intervención del fiscal, la acusación. Es decir, hoy ya no se puede decir que la acusación sea exclusiva y excluyente del Ministerio Público Fiscal, sino que también se puede dar el caso frente a un fiscal que entiende que no existen pruebas para demostrar el hecho o la autoría, de archivar la causa o no realizar la acusación, en donde el particular damnificado puede pedir una revisión a través del fiscal general, y si el fiscal general está de acuerdo con el fiscal de la instancia, directamente la acción pasarla, el juez de garantía, al particular damnificado. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué es lo que nos hace ruido con esto, ¿no? Se entiende generalmente que la acción esté en manos del fiscal implica tratar de solucionar un conflicto, buscar la pacificación social a través de la sanción por la comisión de un delito. Generalmente la crítica que podemos hacer a que el particular damnificado ejerza la acción es que no va a tener un carácter objetivo en primer lugar, obviamente eso es casi imposible, diríamos, y no va a buscar la paz social.
Hay medio algo de revanchismo ahí, ¿no? Entonces, a través de esta reforma se permite al particular damnificado formular el requerimiento de elevación a juicio con los alcances del artículo 334 bis, y a intervenir en la etapa del debate oral como si fuera el propio fiscal. Nosotros en la Defensoría, como tenemos tantos casos, a veces nos toca estar de los dos lados, ¿no? Nosotros hemos tenido una causa que se inició en el Tribunal de Familia como una cuestión de familia, un divorcio común y corriente, en donde surgió que había una situación de abuso por parte del padre respecto de una de las hijas. Después sucedió que era sobre las dos hijas esa situación de abuso. De allí se enviaron las actuaciones a la Fiscalía en turno. La Fiscalía en turno empezó a investigar y la mujer a la que representábamos nosotros nos pidió constituirse en particular damnificada, cosa que hicimos hasta el momento mismo del debate, en donde acompañamos al fiscal en la acusación, tanto en la calificación legal como en el pedido de pena. Por otro lado, también nos ha tocado estar, este caso que les comentaba al principio, de un muchacho que la policía notó de 3 tiros en la espalda, pese a que, bueno, también había testimonios diciendo que el muchacho escapándose en una moto venía disparándole a la policía. La fiscalía no quiso investigar y nosotros, por pedido de la familia, hicimos la acusación, la requisitoria, pero no pudimos pasar a la etapa de juicio porque la defensa apeló y en la Cámara dijeron que entendían que la policía había actuado en legítima defensa, bajo esa causal. Obviamente la familia, ya un poco desilusionada del sistema, no quiso seguir recurriendo como para poder tener la posibilidad, y la causa quedó ahí en ese... Pero si hubiera pasado a juicio, nos hubiera tocado, porque la fiscalía ya había sido apartada, nos hubiera tocado acusar como particulares damnificados en esa situación. Es cierto que en estos supuestos en donde la Fiscalía se corre frente a una apelación, una revisión por parte de un órgano superior, como puede ser la Cámara, generalmente las acusaciones no pasan tampoco, ¿no? Es muy difícil. Yo no conozco muchos casos en donde un particular damnificado haya estado en el juicio prácticamente ahí haciendo de fiscal. Pero la posibilidad está. La crítica más fuerte que se hace entonces a esta reforma es que la justicia del particular damnificado rara vez pueda resultar objetiva o inspirada en intereses públicos, y que generalmente no solo se busca una reparación, sino también esta especie de venganza, en donde también se hace una crítica en relación a desvirtuar un poco las bases del sistema que tenemos, en el sentido de haber privatizado en algún punto la acción frente a un sistema que tenemos nosotros, más bien elementos publicistas, ¿no? Es decir, se genera ahí una inconsistencia ahí conceptual en relación a esta figura que ha sido un poco injertada en este procedimiento. ¿Por qué se generan todas estas inconsistencias que vengo señalando, tanto a nivel de lo que es el procedimiento como de los actores? Bueno, todos vemos las noticias todos los días y vemos que siempre hay un caso paradigmático para el cual se está dictando una ley en particular, incluso tienen nombre las leyes, ¿no? Y estamos medio dejando de lado lo que es el sistema procesal de tipo basado en códigos, para pasar prácticamente a un sistema parecido al del common law, el de los precedentes, ¿no? Hoy tenemos, además del Código Penal, un montón de leyes, con nombres propios inclusive, que terminan resultando ser leyes particulares, leyes específicas para un caso en particular, cuando el resto de las normas del Código
penal y del Código Procesal Penal o de las leyes penales que existen, pueden claramente zanjar las cuestiones, ¿no? Entonces esto hace también, desde mi punto de vista, que cada vez se le otorguen mayores facultades a la parte del particular damnificado y de la víctima, que terminan desvirtuando un poco ese equilibrio que tiene que haber en el sistema procesal. Hace pocos meses, sin ir más lejos, sí, un poco antes de la feria, no sé si recordarán, una resolución en el caso del camping El Durazno, un hecho que ocurrió en Miramar. Se acusaba a 3 personas de haber violado a una menor de 14 años. Los imputados eligieron la alternativa de ir a juicio por jurado, lo veían más factible como para tener un procesamiento más objetivo, no confiaban, se ven los jueces, por la presión social que había, etcétera. El juicio se llevó a cabo en Mar del Plata, y el jurado decidió absolverlos. Decidió absolverlos. Recordemos que en el juicio por jurado la absolución no tiene vía recursiva posible, es decir, lo que dice el jurado es la palabra final. Bueno, el fiscal aceptó, y bueno, me tocó perder, no hay problema, pero el particular damnificado apeló igual. Pese a no existir vía recursiva, apeló. Y aquí la segunda sorpresa, que la sala 3 del Tribunal de Casación Penal resolvió, dice, sin abrir la vía recursiva, no abrimos la vía recursiva, pero entendemos que el juicio es nulo. Bueno, evidentemente la vía recursiva fue abierta, porque si no es imposible declarar la nulidad. Y anularon el juicio. Buscaron ahí un artilugio medio como que no había sido citada la asesora de menores, la etapa del juicio, cuando sí lo había sido durante la IPP, pero buscaron algo para anular el juicio. Es decir, el particular damnificado hoy tiene superpoderes en donde puede recurrir lo irrecurrible. Obviamente la causa ahora está en la Corte, porque los defendidos, los imputados, recurrieron a la Corte para decir, mire, a ver, arregle este zafarrancho, porque ¿cómo lo solucionamos? No hay recurso, pero sí. Claro, entonces es como que, así como les decía, que hoy se tira como a manera de globo de ensayo, grabemos las conversaciones de los abogados con sus defendidos, y nadie dice nada. Bueno, por ahí pasa, ¿no? Esto del recurso también, ya es como que, bueno, ahora es una cuestión que tiene que resolver la Corte. Si hay recurso o no hay recurso, cuando la ley específicamente dice que no existe vía recursiva. Por eso digo que a veces como que estamos en algún punto, no digo creando un monstruo, pero estamos como creando un sistema medio Frankenstein en donde si queremos que algo funcione de manera coherente, coordinada, tenemos que, en primer lugar, respetar las normas. El juicio por jurado se estableció de determinada manera por algo también, esto de que lo puede elegir el imputado, esto de que el imputado sí tiene vía recursiva en caso de ser condenado, pero en caso de ser absuelto no existe eso. Viene también un poco porque, primero y principal, al imputado hay que respetarle la doble instancia, sí o sí. No hay manera de que a través de los tratados internacionales también que ha suscrito la Argentina, podamos zafar de que con una sola opinión de un solo tribunal demos por zanjada la cuestión para condenar, pero sí para absolver. Y un poco también sería desnaturalizar el juicio por jurado si al particular damnificado, la víctima, al fiscal, se le diera la posibilidad de recurrir, porque ¿quién resolvería en ese caso? ¿Otro jurado? Si los imputados son los que tienen el derecho de elegir ese modo de ser juzgados, a sabiendas de que si son condenados van a tener que ir sí o sí a un tribunal de jueces técnicos. ¿Cómo vamos a desvirtuar eso llevando desde el punto de vista de la absolución a que la palabra final
la tenga jueces técnicos, que no fue el modo elegido por parte de los imputados para ser juzgados. No sé si se entiende todo este berenjenal, pero es más o menos así, ¿no? La idea. En definitiva, los derechos y facultades que tiene el particular damnificado, y medio para redondear, no los quiero aburrir, porque también me interesa tocar 2 o 3 temas más, no se aburran, ya después terminamos. Sí. No, háganme. Bueno, la hago breve. Ahí dice formular el requerimiento de elevación a juicio. Usted estaba hablando de lo que podía ser el particular damnificado. En los hechos, por ejemplo, un fiscal archiva la causa, solicita un desarchivo. El fiscal de cámara me confirma el archivo de la causa. En ese caso, ¿cómo se haría el requerimiento de elevación a juicio por el particular damnificado? Sí, ahí son instancias distintas. El archivo se produce generalmente en una etapa muy temprana del proceso, en donde directamente el fiscal entiende que no existe motivo alguno, a veces inclusive no existió delito, como para seguir adelante con la investigación. Entonces la paraliza ahí y con acuerdo del fiscal de cámara, con el fiscal general, directamente queda archivada y ahí no hay otra posibilidad que ir, en todo caso, yo no he visto casos, pero se podría ir al Procurador General de la Corte, ¿no? Ver si puede llegar a promover ese desarchivo, cosa que veo también difícil. Al procurador cómo se llegaría? Y habría que hacerle una nota, no hay recurso. A través de una nota no hay particular, recurso, claro, digamos. Claro. Bien. Pero bueno, Bien. fundándola en por qué uno entiende que está mal archivada esa causa, ¿no? Ahí ya estamos como 2-0, porque tenemos la opinión de 2 fiscales, ¿no? El otro, la otra, digamos, la posibilidad de requerir la elevación a juicio es cuando la investigación penal preparatoria en algún punto ha avanzado, y por H o por B, por esta investigación que realizó, digo, porque generalmente los archivos a veces son por denuncias de carácter inverosímil, o sea, nada. Mire, en el caso que yo le planteo, en realidad hay un avance en la causa, pero hay una duda en la fiscal que no, con la fiscalía que no le permite avanzar. Entonces, hay que ver si el particular damnificado ahí está en condiciones de poder realizar la requisitoria de elevación a juicio con los elementos que existen hasta ahora en la causa. Habría que pedir en todo caso, si el fiscal general consintió ese archivo, que se los aparte y hacer directamente la elevación a juicio. Pero a veces hay que ver si esos elementos alcanzan como para hacer una acusación, ¿no? En el caso que yo le decía de estos policías que habían matado a este muchacho, la causa prácticamente había avanzado hasta la etapa en donde el fiscal, como conclusión, como corolario de toda la investigación, que había tardado casi como un año, había testigos, porque se tirotearon por todo un barrio con la policía, y en definitiva lo que quedaba en duda era cómo había muerto el muchacho, si había sido ejecutado o había sido producto de la defensa que los policías venían haciendo respecto de los disparos que ellos también estaban recibiendo. Y el fiscal le costó llegar a esa conclusión, pero dice, mire, de acuerdo a las pericias, de acuerdo a tales o cuales elementos, entiendo que los policías actuaron dentro de la causal de exclusión de la culpabilidad, que es la legítima defensa, actuando también bajo, digamos, dentro de lo que es su actuación profesional, etcétera, etcétera, su actuación funcional. Pero existía la duda respecto de un disparo en particular en la espalda, que podía haber sido recibido yendo en la moto, pero que generaba cierta duda. De hecho, el doctor Mercury, que era el juez de garantías que intervino en esa causa, dijo, sí, a mí también me genera duda esto, y la verdad que habría que resolverlo en el más amplio debate, en donde se puedan producir todas las pruebas y que todos nos quedemos tranquilos de saber bien qué fue lo que pasó.
Esta resolución de Mercury fue apelada por las defensas de los policías y la Cámara resolvió igual que había resuelto el juez, que también nosotros ahí estábamos medio 2-0, porque el fiscal general también había dicho, sí, para mí también es una legítima defensa, así que nada, absolución. Pero a veces se complica, sobre todo porque el fiscal general es el que tiene la última palabra en estos casos. Claro, ¿no? si el fiscal general confirma un archivo, yo no podría como particular damnificada meter, por decirlo así, el requerimiento de elevación a juicio igual, porque la causa ya estaría archivada, en definitiva. Habría que hacer la presentación en el juzgado de garantías que está interviniendo. Decir, Bien. mire, solicito como particular damnificado que se decrete el cese de la intervención del Ministerio Público Fiscal y que se me permita a mí hacer la requisitoria de elevación a juicio, si está en condiciones de poder hacerla. Digo esto porque muchas veces también al particular damnificado lo que le puede suceder, estamos hablando en teoría, porque de esto debe haber un caso en toda la República Argentina, calculo. Digo esto porque, en teoría, si hubiera más diligencias procesales que dependieran, por ejemplo, de averiguaciones que tiene que hacer la policía, por ejemplo, el particular damnificado todavía no tiene esas facultades de andar diciendo a la policía vaya y haga ya tal cosa. Hay que pedirlo al juez y el juez a través de una resolución podría llegar. Es distinto, hay algunas facultades que todavía el particular damnificado no tiene. No, yo lo planteo en una causa donde igual ahí no me dejaron constituirme. Yo actúo en realidad como abogada del niño. En esa causa, como la madre ya estaba constituida como particular damnificada, no me permitió el juez de garantías constituirme como particular damnificado. ¿Particular damnificada por el niño? Claro, por el niño. Me dijo que no, que ya estaba constituida la madre. Bueno, más allá de eso, la abogada del niño, bueno, hay toda una discusión, Sí. si es parte, no es parte, bueno, que no viene al caso, pero a mí la causa ya me la archivaron, yo logré ahora que se produzca nueva prueba, pero siento que con esta nueva prueba la van a... ¿Y la madre consintió como particular damnificada ese archivo? En realidad sí, porque no se presentó más con su abogada. Digamos que quedé yo sola con la adolescente, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es muy difícil porque la prueba ya está toda producida. Pero es muy difícil porque hay una niña que dice A, tiene una psicóloga que dice A, pero los peritos de la fiscalía dicen B. Claro. Entonces, bueno, nada, por eso se lo consultaba más que Sí, todo. entiendo, sí. Pero por eso decía en una parte de lo que veníamos hablando, que a veces estas cuestiones surgen también por no hacer una reforma integral y venir agregando facultades a determinadas partes del proceso que después se encuentran en estos callejones sin salida, ¿no? Porque es lo que ocurre. Y también es cierto, como comentaba en el caso del camping, que el particular damnificado en algún punto, frente a esos callejones sin salida, y a veces avanza, y a veces tiene suerte, y a veces por ahí genera una reforma en base a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Desvirtuamos todas las bases del proceso penal haciendo esto. Vamos haciendo como que las reglas las vamos cambiando a medida que vamos avanzando y de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Igual, muchas gracias. No, por respondió favor. bastante. Igual estamos a disposición suya. Si necesita algún asesoramiento, nos avisa. Debemos de buscarle la vuelta. El otro gran zafarrancho que se viene armando... perdón, otra pregunta. Sí, no, solamente un comentario, ¿no? Esto que usted decía que un político, vamos a decir quién es, Patricia Bullrich, habla de grabar y que no sé, le faltó decir cómo iba a ser para blindar esa grabación, porque eso es lo que ella quiere decir, y en caso de poderla usar como prueba. Pero yo creo que hay una falta de coherencia entre los abogados, porque los colegios no se manifestaron masivamente. Pero no solo eso, porque eso no hubiese sido tan grave como el Colegio de Abogados de Capital, que apoya a Patricia Bullrich. Salió a manifestarse públicamente. Entonces, eso es lo que quiero comentar, que no hay socialmente, porque estamos todos mirados,
de hacia quién nos manifestamos, porque si apoyan a un político, están apoyando toda esa política que van a implementar en caso de ganar. No solo eso, porque su discurso político es el que las hace, las paga, cuando realmente el derecho penal lo que busca es la reparación, no la venganza. Por eso la gente se confunde, porque es real, uno cuando le pasa quiere venganza porque es un sentimiento que, imagínese a alguien que le matan un hijo, qué sé yo. Es difícil decirle, mirá, nosotros la política judicial es que vamos a reparar. A una madre no le va a hablar de Lo reparación, que pasa que pero el discurso es el problema. cuando la política se mete en el derecho, generalmente no hay buenas salidas o soluciones. Entiendo que a veces los problemas de la sociedad encuentran, digamos, como una salida, o la herramienta es la política para poder solucionarlo a través de leyes. Pero también hay una cuestión que estaba pensando como usted hablaba, que hoy pareciera que todas las soluciones están dentro del ámbito del derecho penal. Todo. Desde el vecino que me miró mal, hasta si me echaron del trabajo, hasta si... Todo se ha penalizado. Y es una barbaridad que ello ocurra, porque el derecho penal, desde el vamos, desde el principio, y como se dice habitualmente, es la última ratio, ¿no? Es la última herramienta que tendríamos que agarrar para solucionar cuestiones de tipo social, de tipo económico, de tipo... entonces, cuando utilizamos esa herramienta, generalmente las cosas terminan, como ahora vamos a ver también, en algunos casos, sin soluciones satisfactorias para ninguna de las partes. Para ninguna de las partes. Me parece que hay que adelantarse a los conflictos. Nosotros hoy estamos en un momento de una tensión y conflicto social muy, muy grave. Uno se da cuenta nomás manejando en el auto. Puede estar al borde de agarrarse las trompadas en cualquier esquina, o de poder de que pase algo peor. Uno sale medio con miedo a la calle, porque estamos todos, ¿no?, en este experimento socioeconómico que es la Argentina, medio todos con los patos volados, ¿no? Y lamentablemente hay que solucionar eso, no sacar leyes para que la gente no se pelee en los semáforos en las esquinas de las ciudades, ¿no? Hay que solucionar el tema de fondo, y muchas veces es lo que más cuesta, y pareciera ser como que quien agarra una varita mágica, vamos a sancionar esto, vamos a elevar las penas para esto, y de esa manera se soluciona todo el problema. Y no es así, no es Problema así. social. El problema social es grave, hay distintos problemas. Por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de abusos sexuales que hay. Y entendemos también que en tanto y en cuanto no se aplique de manera obligatoria en todos lados, dándola de una manera correcta, la educación sexual integral, esto va a seguir sucediendo. No podemos tener personas que están siendo víctimas de abusos sin saber si mi abuelito está jugando o estamos haciendo otra cosa. Cuando nenes desde el jardín están siendo abusados por no tener información o acceso a esa información, porque en las familias a veces no se la dan, y entonces el Estado también está como corrido por una discusión política respecto a si damos o no ese tipo de Pero el problema, charla. doctor, mire, Pero bueno, no me quiero meter en otros... No, pero los casos más paradigmáticos son porque hay una falta de conocimiento, ¿no? Yo siempre lo tengo presente, y usted se debe recordar que vino a pagar la pena acá la directora de un jardín de Mar del Plata. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, yo digo, en una institución que usted conocerá, igual que porque ha mandado hijos o nietos al jardín, yo digo, ¿qué envuelve a esa institución que los demás docentes no veían cómo salían esos niños de un aula donde habían sido víctimas de abuso porque los habían filmado
era una sala de filmación, los habían filmado con contenido pornográfico. Digo, nadie los vio. ¿Qué pasa? O sea, yo no sé, Sí, no conozco en profundidad, no conozco en así fue el profundidad, caso, así fue el no caso, conozco en sí. profundidad el caso. Yo lo seguí porque justamente Y a veces fue uno terrible. sin ver el expediente por ahí no puede saber a ciencia cierta qué es lo que ocurrió o no. Sí están ocurriendo casos graves y a veces uno, como dice usted, dice, ¿cómo pudo ocurrir esto? Pero también lo vemos en situaciones en donde, bueno, hoy justamente hace unos días condenaron a 2 abuelos por una situación Sí, parecida. y falta el docente. Y falta todavía un docente que está ahí esperando juicio. Pero bueno, muchas veces es difícil desde afuera un expediente ver qué fue lo que pasó. Sí, En yo hago la algunos casos, diferencia intrafamiliar a lo que es la institución, ¿no? Porque, o sea, exactamente, el no, la perverso está intrafamiliar es ahí mucho porque más justamente ahí difícil, está la sí, víctima. sí. Pero bueno, no. La intrafamiliar es mucho más difícil. Nosotros estamos preocupados porque justamente vemos que hay muchos casos, que en muchos casos ocurre esto que usted dice, cómo nadie se dio cuenta. Y a veces nosotros que defendemos al imputado, justamente la mayor herramienta que tenemos o el mayor arma que tenemos es decir, bueno, nadie dijo nada. Chico, pero también es cierto que, bueno, esas situaciones a veces, o la mayoría de las veces, justamente ahora quería hablar de ese tema, se generan en entornos en donde, primero, es un menor de edad, segundo, hay una connivencia o un encubrimiento por parte de familiares cuando es intrafamiliar. Fíjense que en el caso de los abusos sexuales, las víctimas, en principio, la prescripción de la acción empezaba a correr desde el momento del hecho. En el caso de los delitos continuados, cuando los abusos duraban un periodo de tiempo, empezaba a correr a partir del último hecho. Esto fue así desde un principio. Sale el caso, no sé si se acuerdan, del diseñador de moda Piazza. Sí, la ley Piazza, Bueno, claro. la ley Piazza. ¿Por qué esa ley? Porque él dice, a mí me pasó esto y cuando yo quise hacer algo estaba todo prescripto, no pude hacer nada. Que suspendió la prescripción durante el periodo de menor de edad, y extendiéndolo por 12 años a partir de las 12 horas del día de cuando uno cumple los 18 años, ¿no? O sea que una persona que fue abusada mientras era menor en el seno de una familia, una cosa intrafamiliar, que o no se dieron cuenta o nadie quería hacer nada, tiene hasta los 30 años, de los 18, 12 años hasta los 30 años, como para ejercer esa acción penal, ¿no? 4 años después, en el 2015, sale una nueva ley que dice que en realidad la prescripción va a empezar a correr desde el momento en que la persona, siendo mayor de edad, haga la denuncia o ratifique la denuncia que hicieron sus representantes mientras era menor. Hoy, acá yo veo que se produce también cierto desequilibrio en cuanto a las partes. La decisión de cuándo empieza a correr una prescripción es de la supuesta víctima de un hecho, que está bien por un lado, porque a veces lo que pasa, y es esto que decíamos recién, justamente la ley se llama de respeto a los tiempos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, es decir, ustedes saben que una persona víctima de un delito sexual puede llegar incluso a producir una disociación en su personalidad, en donde las cosas pareciera que le pasaron a otro, y eso le puede tener escondido en su interior, en una parte del cerebro, ahí alejada, hasta que en un momento por algo sale. Entonces, bueno, hoy se ha avanzado en eso. Hoy la persona puede hacer la denuncia no ya hasta los 30 años que le daban ese plazo, sino la puede hacer a los 54, a los 80 o cuando quiera. A partir de ahí empieza a correr la prescripción. ¿Por qué se hizo esto? Como una medida justamente de evitar la prescripción de este tipo de delitos. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Acá
la ley de víctimas en el proceso penal, la ley 27.372 y la 15.232, que reconocen y garantizan derechos de víctimas de delito. Tienen derecho a recibir asistencia gratuita, a representación, a verdad, vamos a ir ahora sobre este tema, al acceso a la justicia, a la reparación, y se generan determinados mecanismos para coordinar acciones para que las víctimas puedan ejercer esos derechos. ¿Qué pasó con esta ley del 2015? ¿No? De los tiempos, de respeto a los tiempos de las víctimas de delitos sexuales. ¿A partir de cuándo empieza a correr? Acá se generó una gran discusión. Incluso tuvimos un caso acá hace poco en Bahía Blanca que salió en los medios. ¿Sirve para los delitos anteriores al 2015 ya prescriptos o no? La mayoría de la doctrina y jurisprudencia dicen que no. Mire, o sea, las leyes, sobre todo cuando son, salvo que sean en beneficio del imputado, no se pueden aplicar retroactivamente. Pero hubo ahí a las perdidas un juez en Chaco y otro en Entre Ríos que dijeron sí, esta ley se aplica aun cuando el delito cometido haya sido antes del 2015 y estuviera prescripto, agarrándose de la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 1990, suscripta por la Argentina en el año 1990, y que a su vez, a raíz de la reforma constitucional de 1994, pasó a tener jerarquía constitucional. Entonces dice, mire, esto es imprescriptible desde el momento mismo que esta norma fue suscrita por parte de la República Argentina, esta Convención de Derechos del Niño, y por ende esta ley del 2015 no se aplicaría. Bueno, se armó un debate importante ahora con todo esto, ¿no? Porque, claro, todas las víctimas de delitos sexuales que tenían ese límite temporal empezaron a decir, bueno, yo también quiero que se investigue. Esto fue zanjado en dos causas. La causa, una es Funes y la otra creo que se llama Barral, en donde se resolvió, mire, salvo que usted demuestre que había una ley interna dentro del país o alguna actuación deficiente por parte del Estado vía fiscalía, que investigaron mal o lo que fuera, no se puede aplicar retroactivamente esta ley del 2015, ¿no? Es decir, que los delitos están prescriptos. Ahora bien, a raíz de la ley de víctimas, la 27.372, sí usted tiene derecho a un proceso por la verdad, para que se convalide o no lo que usted está denunciando. Claro, las víctimas lo que dicen es, mire, a mí que se sepa la verdad, mucho me tienen, o sea, sí, está bien, me interesa, pero nada más que a modo de escrache, porque lo que yo quiero es que se sancione a esta persona, la verdad yo la sé. Y en algún punto no es comparable, porque algunos doctrinarios decían, bueno, pero es más o menos como se hizo con los juicios por la verdad en el caso de los desaparecidos. No, es distinto, porque ahí las familias no sabían qué había pasado con los desaparecidos. Cuando se suspendieron por la ley de punto final, evidencia de vida, los procesos contra los militares, los familiares dijeron, bueno, a nosotros por lo menos dennos un juicio para saber dónde están dennos una herramienta, que fue estos procesos, para saber dónde están nuestros familiares desaparecidos. Y por eso se hicieron esos juicios por la verdad. Pero acá la víctima sabe lo que pasó. Entonces este juicio por la verdad está medio discutido realmente qué utilidad tiene, ¿no? Acá tuvimos un caso, hará 2 o 3 meses, de un hecho que había ocurrido en el año 1990 y pico, la década del 90, o sea, ya habían pasado como 30 años, habían pasado 14 años de la mayoría de edad de la víctima, y decía, mire, yo quiero que esta persona se la procese. Y la fiscalía dijo, mire, no podemos, por estos fallos Funes y Barral, seguir adelante, no tenemos acción porque está prescripta la acción, lo que sí tiene usted derecho a ir a hacer este juicio por la verdad. Y hace poco, la misma Sala 3 del caso del Campinel Durazno, del Tribunal de Casación Penal, resolvió en mayo de este año un caso similar en donde sacaron una resolución en fallo dividido, Violini y Carral diciendo que, bueno, que no era culpa de la víctima que no se hubiera reglamentado, porque el problema que tenemos hoy,
La Argentina, apenas volvimos a la democracia, firmó todos los tratados sabidos y por haber de derechos humanos, derechos para las víctimas, y el tema es que después no se reglamentaron o en consecuencia no se dictaron leyes para aplicarlas, que también es una falta grave de cualquier país que firme un tratado internacional, porque justamente dentro de las obligaciones que tienen todos los estados que firman ese tratado, es la de comprometerse a generar leyes o modificar las que existan para hacer cumplir ese tratado internacional. Bueno, en este caso, el caso de los derechos del niño quedó ahí como archivado. Desde el año 90 nadie habló de los derechos del niño hasta hace muy poco. Se empezó a sacar, se lo desempolvó la Convención de los Derechos del Niño y dijeron, bueno, y vamos a ponerle un abogado y vamos a hacer esto. Bueno, está bien. Se empezó a generar la legislación necesaria. Pero en este caso no se lo había hecho por lo menos hasta el 2015. Entonces todos los hechos prescriptos antes del 2015, ya está, quedaron prescriptos. Esto es lo que dice el Tribunal de Casación diciendo, bueno, está bien, pero hay que dar una solución equitativa a esto y en todo caso generar este juicio por la verdad. Que yo entiendo que en ese caso justamente la víctima decía, mira, a mí no me importa la verdad, porque la verdad yo la sé. Ya sé lo que pasó, ya sé lo que me pasó a mí. No me importa que se lo cuenten a todo el mundo. Quiero que esta persona la condenen. Esto ahora está en la Corte para resolver a ver si realmente se puede aplicar o no. Y bueno, otro tema más, que por no tener coherencia en lo que es la legislación y articular y salir así a tontas y a locas a legislar y a resolver cuestiones sin ver que es todo digamos, como si fuera el código civil y comercial, vieron que tiene cierta lógica y si uno toca, es como un yenga, ¿no? Si uno toca una parte, por ahí se desacomoda otra. Bueno, esto es lo mismo. Y se han hecho tantas reformas que por eso al principio decíamos, está complicado hoy litigar en materia penal. Porque así como hay tantas posibilidades porque hay muchas leyes que otorgan derechos, después cuando uno los quiere aplicar en la práctica, es difícil de llevarlos a la realidad. Y terminamos con soluciones como esta que directamente no. De hecho, yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo va a ser ese juicio por la verdad? Porque hasta ahora que yo sepa no se hizo ninguno. O sea, el imputado va a estar obligado a ir. No está reglamentado eso. Si el imputado dice, no, mire, yo no tengo nada que ver, es mentira lo que dice esta persona, yo no le hice nada, estará obligado a ir. ¿Quién va a ser el tribunal? Porque el Ministerio Público Fiscal ya dijo, nosotros no tenemos nada que ver y no tenemos competencia. O sea, acá tiene que acusar el particular damnificado, nosotros no. ¿Y qué tribunal? Va a ser un tribunal ad hoc. Recién ahora fíjense, la ley esta, la 27.372 y la 15.232 es bastante nueva, es del año 2021, pero recién ahora se nombraron los abogados de las víctimas, los defensores de las víctimas. Porque también nosotros, cuando salió esta ley, decíamos, nos tocará a nosotros esto, porque la verdad que dentro de la ley del Ministerio Público no estaba. Y aparte, el problema que se genera siempre que tenemos que defender víctimas, generalmente nosotros defendemos a victimarios más que víctimas, la Defensoría Oficial desde el punto de vista penal. Entonces, vamos a tener que crear una división especial de abogados de víctimas. Bueno, al final surgió que en la provincia creo que nombraron 5 o 6 abogados de las víctimas como para que puedan asesorar. Vieron que acá dice derecho a recibir asistencia gratuita. Bueno, estos abogados son los que se van a dedicar a eso. Pero bueno, ya les digo, son 5 para toda la provincia. Son todas cuestiones que, bueno, venía con este ánimo de debatirlas y me parece bien que planteen, porque pintan un poco lo que está pasando en materia de derecho penal, ¿no? Este caso que usted dice que se fue a la corte, que era acá de Bahía, por el tema... No, el de Bahía no, el que llegó a la corte es el que resolvió en mayo casación y creo que ahora está en la corte. Bien. Este de acá de Bahía recién tuvo resolución acá y no sé siquiera si fueron a casación. ¿Y buscaría una resolución diferente a Funes y Barral? Claro, quiere que se condene a la persona, no que le den que le digan que su acción está prescrita, como ocurrió en esos fallos,
y decirle, bueno, lo único que tiene derecho es a un juicio por la verdad. ¿Podría haber una disquisición entre el 90 y el 94? Digo, pensando, porque en el 90 la Convención de los Derechos del Niño tendría rango como las leyes, digamos. Y en el 94, ahí sí se podría A pelear partir un de poco ahí, más, claro, ¿no? claro. Sería... Pero estamos de acuerdo que el 94 es muy anterior al 2015, ¿no? Y a partir de allí algunos jueces se agarran diciendo, bueno, mire, esto tiene rango constitucional y bueno, si legislativamente no lo reglamentamos, bueno, no es problema de la víctima. Eso es lo que dicen los jueces que creen que la acción no prescribió. ¿Se entiende? Y depende del juez, claro. Sí, tal cual. Ya le digo, la mayoría de los jueces están diciendo que la acción prescribió y que en definitiva, como estos fallos que recién mencionamos, mire, la única posibilidad es, porque eso también nos obliga internacionalmente a nosotros, al haber firmado un tratado, que la persona demuestre que estando firmado ese tratado por parte de la República Argentina, acá había alguna legislación que le impedía hacer la denuncia. Y no la había. Eso también es real. La denuncia no se hizo porque en este caso son delitos de instancia privada y si particular damnificado o víctima no activan, quedan ahí en la nada misma, salvo que haya un interés público en donde el fiscal interviene de oficio, ¿no? Pero son casos contados. Pero bueno, esa es una de las situaciones que están planteando con todo este tema, no solo de particular damnificado, sino también de las víctimas, ¿no? Sí, yo la verdad que por un lado estoy apurado y por otro lado no. Por un lado estoy apurado para que se dejen de producir estas inconsistencias, estas zafarranchos conceptuales, pero por otro lado los proyectos que hay son todos de aumentar las penas. O sea, el concepto que existe pareciera ser que de reforma es ese, aumentemos las penas y restringamos más las libertades individuales. Los que andan dando vuelta, ¿no? El Código Penal de Borinsky, por ejemplo, era eso. Ahí en el Colegio de Abogados de La Matanza, el Instituto de Derecho Procesal Penal compartió una acordada. La busqué para leerla, como sugiriéndole a los jueces, porque las cárceles no dan abasto, que las penas no sean tan severas, que se reconsidere eso. Entonces estaban todos enojados ahí. Es un instituto muy, muy bueno. La presidenta es una fiscal que ya no trabaja más de fiscal y estaba enojadísima porque dice, ¿cómo resuelven estas cuestiones, no? Así que, pero bueno, entre las acordadas, estas leyes que usted critica, que modifican el código o que reglamentan otros delitos, o sea... Sí, la situación no difícil. está fácil. La verdad que nosotros estamos bastante preocupados porque al momento de, ahora que sacó el tema de las cárceles, también me quería referir a un punto que tiene relación con eso, que es el rol que tiene el particular damnificado y la víctima dentro de lo que es la etapa de la ejecución de la pena. Porque encima que estamos con las cárceles todas abarrotadas a un 100% más de lo que pueden recibir, la Villa Floresta la semana pasada tenía cerca de 1000, 1001, 1010, cuando tiene capacidad para como máximo 600 personas, o sea, está rebasada en un 40%. La que tenemos en Saavedra lo mismo y la del conurbano ni hablar. A todo esto se le otorgó también, porque fíjense que una de las grandes discusiones que siempre se suscitaron era si el particular damnificado y la víctima también podían intervenir en la etapa de ejecución de la pena. Si su actuación terminaba con la condena o si podían ir monitoreando, incluso participando de lo que es la ejecución de la pena. Ustedes vieron que Foucault decía
que el tema de la ejecución de la pena dentro de lo que son los procesos penales modernos era una etapa que se había escondido. Ya no ocurría como en la Edad Media, en donde la ejecución de la pena se hacía en vivo, en directo, en la plaza pública, dándole azotes al condenado, o cortándole la cabeza o ahorcándolo. Y eso operaba como medio de prevención general para todo el mundo, para que no cometan delitos, o inclusive de satisfacción para la sociedad, diciendo, bueno, el que las hace las paga. Bueno, la etapa de la ejecución penal en los procesos modernos está oculta, nadie la ve. Y nosotros, por ejemplo, nos quedamos con que, bueno, ayer fuimos a un juicio, que la investigación duró 2 años, se hizo el juicio, duró una semana, supongamos, y se condenó a una persona a 5, 10, 15 años de prisión. Y bueno, nos vamos a nuestra casa contentos y felices, y al otro día nos olvidamos. Nos olvidamos que faltan 10 años o 15 o lo que sea para que esa persona salga. Esto lo digo desde el punto de vista que después parece como que no pasa nada, porque no vemos esos 10 años o no estamos monitoreando durante esos 10 años qué es de la vida de esa persona. Hace poco tuvimos una experiencia bastante positiva, bastante buena en la unidad penal de acá, que la están haciendo en casi todos los penales de la provincia de Buenos Aires. El director del Servicio Penitenciario bonaerense nos citó para una reunión. Nosotros pensábamos que era una reunión de fiscales, jueces y defensores. Y cuando llegamos acá a Villa Floresta, estaba lleno de gente. Parecía un festival con alguna celebración. Y había gente de a pie, gente, vecinos comunes y corrientes que no tenían nada que ver con el sistema penal. Y se hizo una visita guiada por todo el penal, con toda esta gente que no tenía nada que ver con el sistema. De hecho, al finalizar la visita, un señor mayor pidió la palabra y bueno, agradeció que lo hubieran invitado, que él no entendía para qué lo habían invitado, pero bueno, que estaba bueno que se viera lo que pasaba dentro de un penal, cómo era el cumplimiento de la pena en un penal, e inclusive que le había cambiado totalmente la perspectiva de lo que él consideró una pena corta o larga. Sí, la verdad que yo no tenía idea de dónde quedaba Villa Floresta, creo que nunca había pasado ni siquiera por la puerta, dice, pero me vino bien porque la verdad yo escucho todo el tiempo por la televisión o a la gente diciendo hay que darle perpetuo, y la verdad que estar una semana acá adentro, bueno, eso nos pasa a veces, o nos pasaba a veces con los alumnos, donde tenía algunas alumnas acá como la doctora Rapetti, que se veía que iba a ser penalista porque no quería terminar la visita y se metía por todos lados, y otros que por poco se me desmayaban en los brazos, ¿no? Porque claro, entrar a un penal, hay una energía medio complicada, ¿no? No es estas visitas, la verdad que se están haciendo y está bueno que así sea, como para que la gente tenga una perspectiva realmente cuando estamos hablando de una condena, sobre todo porque nosotros al año por ahí nos olvidamos, nos pasa a nosotros con las causas. Che, fulano, ¿cuánto lleva cumplido ya? Y 1 año y medio, nada más. Claro, afuera el tiempo pasa más rápido que dentro de un penal. ¿Cómo todavía le faltan 10 años más? Yo pensé que ya íbamos menos por la mitad de la pena. Siempre tenemos esas conversaciones. No, le falta un montón si lo condenaron hace 1 año y medio. Claro, ya se nos pasó. ¿A qué iba con esto? Que también se le ha dado mayor participación entonces en esta etapa que estaba oculta al particular damnificado y a la víctima, al punto que hoy el juez no solo lo tiene que notificar de cada una de las etapas procesales que se van cumpliendo en este tramo del proceso, sino que también le pide opinión respecto de cualquier beneficio que pueda llegar a obtener. Cuando por ahí el condenado, en este caso ya con condena firme, etcétera, capaz que durante 10 años tuvo 10 de conducta, hizo todos los cursos habido y por haber, se recibió de abogado, tiene el mejor concepto, los mejores informes criminológicos, y la víctima tiene en sus manos decir, no sale. Acá también entonces, en algún punto veo que hay como un desequilibrio en esas fuerzas que tienen que ser en un proceso adversarial,
equilibradas, como los platos de la balanza de la justicia, para que no se cometan este tipo de situaciones. Porque también en muchos casos, no todos, porque los detenidos, los condenados, cuando están cumpliendo penas tan largas y han logrado adaptarse de esta manera, generalmente se dan cuenta también que es para beneficio propio, pero muchos otros también dicen, bueno, ¿y para qué voy a hacer todo eso? Si después viene la víctima y me dice, no sale. Pasó, bueno. Bueno, sí. Sí, me pasó como víctima bueno, un robo. Bueno, me llamaron, era pandemia, como estaba pidiendo salidas, y pregunté cuánto llevaba, porque la verdad que me dicen, creo que habían sido 6 meses, 7 meses, y le digo, no, listo. Y no, señora, la dejo pensarlo, ¿cómo va a decir listo? Pero ¿usted sabe lo que es estar 7 meses adentro de una cárcel? Porque yo la conozco, no sé. No, pero es lógico, y es Pero lógico. me llamaron de vuelta para ver si lo había pensado y no me quería oponer. Digo, no, o sea, tampoco, o sea, yo estoy bien, no pasó nada. Fue un robo, listo. No, pero es lógico que Em, por lo general la víctima se oponga, porque está bien, o sea, la sensación que tiene, y a esto vamos con otro tema, y por ahí ya es la les cuestión, voy por lo general se redondeando. oponen, claramente. No fue mi caso. Y fue raro porque me llamaron como 3 veces para ver si estaba segura, si no me ponía. Pero bueno, sí tiene importancia lo que dice la víctima. Lo que sí es verdad que hoy se están tratando de, bueno, y acá está el doctor Fernández Tombesi, que actúa en el Fuero Penal Juvenil, se están tratando de implementar métodos que se han denominado de justicia restaurativa, como para acercar a las víctimas con sus victimarios y tratar de solucionar el conflicto social que se genera a raíz de... No, fíjense lo que pasó, que creo que pasó acá en Bahía, no sé, vos decime si estoy equivocado, Agustín. Acá tuvimos un caso de un muchacho que a la salida de un boliche se pelea con otro, los dos borrachos, y creo que uno agarra un palo, se lo parte en la cabeza, lesiones graves, y el fiscal creo que le puso tentativa de homicidio. A partir de ahí el Estado se mete entre las dos partes, no sé, corregime Agustín si me estoy equivocando, se mete entre las dos partes, bueno, el fiscal se lleva por su lado a la víctima y el defensor particular, oficial, lo que sea, se lleva por su lado y los separan. Creo que llegado el juicio, hacen pasar primero a la víctima y dicen, mire, yo no sé qué hago acá. Pues la verdad que no quiero que lo condene a esta persona porque no creo que me haya querido matar. O sea, somos conocidos del barrio, pero a partir de ahí no nos hablamos más, no nos juntamos más, no, nada. Y bueno, fue un tema que, bueno, él agarró el palo y yo capaz que hubiera hecho lo mismo. Y ahí, claro, el fiscal se quedó mirando, el juez diciendo qué hacemos con esto, porque hay una acusación formal por tentativa de homicidio, ni más ni menos. Y la propia víctima diciendo, no quiero que esto siga adelante, además, no quiero que lo condenen, ¿no? ¿Qué hace el Estado frente a eso? Bueno, no sé si han logrado ya aplicar estos métodos de justicia restaurativa a alguna causa, porque generalmente hay algunas oposiciones por parte de la Fiscalía, pero bueno, para Perdón. que tengan en cuenta, sí. No, por allí no pasa, se está aplicando, por ejemplo, en el juego de responsabilidad número 2, el programa de justicia restaurativa, pero ya muchas veces cuando la persona, como una manera de componer el conflicto y de resolverlo, no tal vez como no abundan los casos de solución alternativa, Claro. sin ir a juicio oral o... No, es que no, ¿no? a ver, cuando hablamos de De justicia hecho, restaurativa, no hablamos de algo que es complementario al proceso común y corriente, ¿no? De hecho, no lo sustituye. Acá, fíjense, acá en esta diapositiva, vemos que estos métodos de restaurativos son alternativos y complementarios de lo que es la justicia retributiva. No lo puede suplementar, suplir. Lo que sí es cierto, y ha ocurrido ahora, se está aplicando en algunos departamentos judiciales en la justicia de mayores. Ahora hubo un fallo que creo que fue
este mes pasado, tenía anotado por acá, 18 de septiembre, en el juzgado de garantía número 8 de Cañuelas, que el juez resolvió sobreseer totalmente al imputado en un robo porque consideraba que se había llegado a un acuerdo como si fuera una mediación. No era una mediación, había habido un acercamiento entre las partes para disolver ese conflicto en un lugar chico en donde se conocen todos, donde víctima y victimario se iban a cruzar en la carnicería, en la cancha de fútbol o en cualquier otro lado. Y entonces se había hecho estas medidas, estos métodos de justicia restaurativa, en donde lo que se intenta también es poner a la víctima, no solo al imputado, rehabilitarlo, recuperarlo para la sociedad, sino también a la víctima ponerla en esa situación anterior, porque la víctima luego de un delito queda como con cierto conflicto interno respecto de qué pasa si me cruzo de nuevo con esa persona o me puede llegar a volver a pasar. Tuvimos en Patagones la experiencia en la Casa de Justicia, la Defensoría, aparte de las dependencias que tiene acá en Bahía Blanca, tiene casas de justicia en Patagones, en Coronel Suárez, en Punta Alta y en González Chávez. En Patagones tenían un problema serio con el tema de la violencia de género, en donde muchas mujeres, y encima casos recurrentes, denunciando a sus maridos, que en algunos casos con problemas de adicción al alcohol o drogas, terminaban golpeando a la mujer. Se hizo un taller entre las abogadas, ahí la doctora Costa, que está a cargo de la Casa de Justicia, y gente del municipio, los equipos locales del municipio, en donde instauraron este tipo de medidas restaurativas hasta llegar al punto en donde muchos de los implicados, junto con sus parejas, porque las parejas tampoco querían ni que los condenaran, ni separarse, ni querían que se les solucionara el problema que tenían respecto de este conflicto en particular, aceptaron en algunos casos que tenían que hacer una terapia, en otros casos que tenían que acudir a alguna, y firmaron un acta compromiso, inclusive reuniéndose una vez por semana en una oficina ahí que habían preparado el efecto para ir monitoreando cómo iba la situación. Bueno, en este sentido, las medidas restaurativas tienden a esto, ¿no? A solucionar el conflicto de fondo, que en muchos casos, en donde se ve muy, nos pasa acá muchas veces, ¿no? Me acuerdo, una vuelta tenía un juicio por una violencia de género, unas lesiones leves en un contexto de violencia de género, en donde, bueno, la denuncia era virulenta, por poco no pedía que lo condenaran a cadena perpetua, propio de una víctima indignada por esta situación que había vivido con su pareja. Nada, la investigación penal preparatoria transcurre normalmente hasta que llegamos el día del juicio y generalmente nosotros nos olvidamos de la cara del imputado a veces cuando están en libertad porque lo vimos una vez hace un año en la declaración indagatoria, después cuando vamos al juicio es la segunda vez que lo vemos si es que no ha venido a la Defensoría para preguntar algo. Mientras tanto, la defensa técnica la seguimos haciendo sin su presencia, salvo honrosas excepciones que por ahí lo tenemos que llamar para que nos ratifique algo o directamente nos manejamos telefónicamente y no nos vemos más. Llego y en el pasillo de los tribunales, por decir un nombre, Rapetti, el imputado, digo, Rapetti, grito, y estaba abrazado con una chica. Sí, soy yo. Bueno, me pongo a hablar con el muchacho, pensando que era una nueva pareja. Le digo, mirá, parece que la víctima no vino. Me dice, no, es ella. Pero, ¿qué? Sí, no, y yo ahora no quiero que pase nada, y bueno, y ya está, y él cambió, y dejó las juntas que tenía, y ya no... Bueno. Claro, ya habíamos llegado ahí al juicio, a esa instancia, ¿no? Por eso, a través de estas medidas restaurativas, hay que trabajar desde el inicio mismo de la causa, para que, como se hacen las mediaciones, ¿no? Lo que pasa es que en el tema restaurativo no suple al proceso penal, que esto es lo que tienen miedo los fiscales, ¿no? Que quede suplido, como en el caso, y quede suplido sobre todo en causas graves, porque creo que ahí en menores, yo no me acuerdo si se intentó una medida restaurativa
también en otra tentativa de homicidio que no prosperó porque la fiscalía se opuso. Hace poco, no sé si el año pasado o este año. Me acuerdo que tuvimos una reunión ahí para poder ver si se solucionaba o no se solucionó. Bueno, nada, no los quiero aburrir más. En definitiva, sí. Absolutamente no. Yo creo que la participación del imputado es fundamental. Está bien que hay casos en donde es difícil recabar prueba y te podría decir, no, sí, bueno, la fiscalía me está jugando al truco con 2-4 y una sota, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, bueno, ahí como que al imputado no lo necesito. Pero si es una causa grave, fundamental la presencia del imputado, el contacto con el imputado para saber bien qué fue lo que pasó. Porque fundamentalmente nos encontramos con situaciones totalmente inverosímiles a veces respecto de cómo vienen contadas o cómo vienen realizadas las denuncias cuando hay cuestiones previas, ¿no? Me acuerdo una vuelta que un abogado conocido tenía que asesorar a un imputado y le dijo, mira, si decís la verdad nadie te va a creer, así que más o menos seguí la corriente de lo que están diciendo en la denuncia porque es más fácil defenderte de esto de lo que pasó en la realidad. Y pasa eso, uno tiene una... De hecho, nosotros en las causas graves vamos siempre a los lugares del hecho, nos damos cuenta que cuando leemos un testimonio, no, porque yo lo vi, yo estaba a mitad de cuadra y lo vi que estaba, y uno va a esa mitad de cuadra y no se ve nada, por ejemplo. Pasó en un caso acá donde absolvieron a un homicidio en Villa Miramar, en donde justamente uno de los testigos decía, yo lo vi cuando le disparó. Bueno, vamos a hacer la reconstrucción del hecho ahí a Villa Miramar a la hora del hecho. No se veía nada, no se podía ver al autor del hecho, porque era un lugar totalmente oscuro. Y en otro caso también, me acuerdo que me pasó con un homicidio en donde se imputaba a una persona porque en su casa se había secuestrado una 9 milímetros, se la había mandado a peritar y había salido que la bala había salido de ese arma. Cuando no había ningún otro elemento que lo vinculara con el hecho, que hubiera estado en ese lugar, ese día, esa hora, lo único que existía era el arma. El imputado me dice, mire doctor, pida otra pericia porque yo le juro por lo que más quiero que ese arma siempre estuvo conmigo y yo no lo maté. Así que la única posibilidad que existiría es que que mi arma me lo hubieran robado, me lo hubieran sacado, y no fue así. Bueno, pedimos una pericia que se hizo a través de la Policía Federal, no de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y salió que no era el arma. Pero si no tenía el imputado ahí al lado, yo digo, bueno, firmemos un abreviado, ya. No teníamos muchas posibilidades, pese a que no existía ningún otro, pero el arma había sido encontrada en condiciones que el único que sabía que estaba ahí era el imputado también, eso lo comprometía, porque estaba escondida en un agujero en el piso, en una baldosa, entonces eso reforzaba un poco la falta de toda otra prueba respecto de que lo hubieran visto en el lugar del hecho. Que ese era el arma, que el único que podía saber que estaba ahí era él, y por ende había sido el autor. No hubiera pedido otra pericia si el imputado no me lo pedía. Bueno, espero haber dado un pantallazo general más o menos de en qué situación estamos. Hay muchas incidencias, creo que cada tema por ahí da para dar una charla en concreto, y desde ya les vuelvo a agradecer la presencia y la invitación a esta disertación. Muchas gracias.